Hola, soy George. Tengo miedo, estoy escondido con Susie Oveja, no puedo creer lo que pasó. Te contaré todo desde el principio. Era un día normal como cualquier otro. Pepa y yo nos levantamos para ir a la escuela y tomamos un rico desayuno que preparó mamá cerdita, pero por algún motivo, papá cerdito estaba de mal humor. Ese día fuimos caminando a la escuela. En el camino, Pepa me dijo que escuchó a papá cerdito y mamá cerdita discutiendo en la noche mientras yo dormía. Papá cerdito le gritaba a mamá cerdita, pero no sabía exactamente por qué. Al llegar a la escuela, la señora Gacela nos enseñó a sumar. Después sonó la campana de salida. Pepa y yo tomamos nuestras mochilas, nos dirigimos a la salida y caminamos hasta llegar a la casa. Al entrar, nos dimos cuenta de que las cosas estaban tiradas en el piso, todo estaba desordenado y había botellas vacías de cerveza esparcidas por el suelo. Vimos a mamá cerdita golpeada y llorando, sentada en el sofá. Le preguntamos qué había pasado y nos contestó que había cometido un error. Nos dijo que engañó a papá cerdito y que él la golpeó porque estaba muy enojado. Luego de eso, papá cerdito bajó las escaleras con un cuchillo. Nosotros nos asustamos mucho. Mamá cerdita empezó a suplicar que por favor no nos hiciera daño, a lo que papá cerdito le contestó: ahora ya ni siquiera sé si ellos realmente son mis hijos. Después de eso, mamá cerdita y papá cerdito empezaron a pelear. Mamá cerdita se defendió como pudo, pero al final, nuestro padre había enloquecido. Empezó a apuñalarla muchas veces. Después de eso, Pepa intentó ayudar a mamá cerdita, pero papá cerdito le cortó el brazo. Pepa empezó a gritar muy fuerte de dolor, alertando a los vecinos. Mamá Oveja y Susie escucharon todo, así que llamaron a la policía. Luego de eso, el señor Cebra y el señor Conejo entraron a mi casa, empezaron a pelear con papá cerdito y lograron detenerlo. La señora Coneja intentaba parar el sangrado de Pepa, pero ya era demasiado tarde. Pepa estaba muerta. Luego de eso, yo corrí hacia mamá Oveja porque estaba muy asustado. Un tiempo después llegó la policía. Se llevaron a papá cerdito en el auto de policías. Me dijeron que debíamos ir a la comisaría a dar nuestra declaración sobre lo que había pasado. Cuando ya habíamos llegado, papá cerdito estaba dentro de una celda. Papá cerdito no sabía que yo estaría en la comisaría. Yo no quería verlo porque me daba mucho miedo. Luego de dar mi declaración, me dijeron que debía esperar un rato para poder irme. Esperé sentado junto con mamá Oveja. Después de esperar mucho tiempo, me quedé dormido y un fuerte ruido me despertó. Me sentía demasiado aterrado. Me di cuenta de que mamá Oveja ya no estaba a mi lado. Estaba solo. Cuando fui a ver qué había pasado, los dos policías y mamá Oveja habían muerto. Alguien les había disparado, y la celda de mi padre estaba vacía. Corrí hacia la casa de Susie Oveja. Estaba muy cansado, pero logré llegar. Al llegar a su casa, me di cuenta de que estaba vacía. Empecé a buscar por toda la casa y encontré a Susie Oveja escondida debajo de su cama. Me dijo que estaba muy asustada por lo que había pasado. Me preguntó por su mamá, y yo le dije la verdad. Mamá Oveja está muerta, Susie. Después de eso, Susie empezó a llorar y luego me dijo que teníamos que ir a ocultarnos en un lugar más seguro, porque seguramente papá cerdito me estaba buscando. Me sugirió que nos escondiéramos en el baño, ya que la puerta era más fuerte. Antes de ir al baño, Susie sacó una pistola de una caja fuerte y me dijo que su madre le había advertido que solo la usara en situaciones realmente graves. Ahora estamos aquí, escondidos, esperando a que papá cerdito no nos encuentre.
24 horas después. Hola, soy George de nuevo. No puedo creer que aún siga con vida. Ahora ya estoy más tranquilo, aunque sigo pensando en lo que pasó, pero, por suerte, ya se terminó. Recuerdo cada instante. Estábamos escondidos en el baño, temblando de miedo. La puerta se abrió de golpe, los disparos retumbaron en mis oídos. Los gritos, y luego, silencio. Cuando abrí los ojos, vi a Susi Oveja en el suelo. No se movía. Su cuerpo estaba cubierto de sangre. Papá Cerdito estaba herido, con un disparo en la oreja y otro en la pierna. Se agarraba las heridas de bala, pero aún seguía con vida. Su mirada me encontró, llena de odio, y supe que tenía que escapar. Sin pensarlo, salté por la ventana. El cristal se rompió al chocar contra mi cuerpo, cortándome la piel, pero no me importó. Corrí con todas mis fuerzas sin mirar atrás. No me detuve hasta llegar a la casa de mis abuelos. Cuando entré, me desplomé en el suelo, sin aliento. Abuela Cerdita y abuelo Cerdito corrieron hacia mí, preocupados. Intenté hablar, pero las palabras se atoraban en mi garganta. Finalmente, entre sollozos, les conté todo. La muerte de mamá, de Pepa, de los policías, de Susi y su madre. Y lo peor de todo, papá Cerdito aún estaba vivo. Sabía que vendría por mí. Abuelo Cerdito no dudó. Me tomó del brazo y subimos juntos al ático. Entre cajas viejas y polvo, sacó una escopeta que había guardado por años. Me miró con seriedad. Nos defenderemos, George. No pasó mucho tiempo antes de que el sonido de la puerta abriéndose nos alertara. Papá Cerdito había llegado. Desde arriba, escuché su voz ronca y desgarrada. Al entrar, papá Cerdito fue atacado por el loro Lucas, que lo picoteaba con fuerza. Pero él lo agarró, lo arrojó al suelo y le disparó en la cabeza. Abuela Cerdita se puso a llorar por la muerte de Lucas. Papá Cerdito intentó dispararle a abuela Cerdita, pero ya no tenía balas, así que sacó un cuchillo de su bolsillo. Papá Cerdito amenazó a abuelo Cerdito. Denme a George y nadie más saldrá lastimado. Bajamos lentamente, con cuidado. Pero cuando llegamos a la sala, el horror nos golpeó. Papá Cerdito tenía a abuela Cerdita acorralada, con un cuchillo presionado contra su cuello. Dame a George, o mato a tu esposa. Por un momento, el miedo me paralizó. Pero entonces, abuela Cerdita reaccionó. Con todas sus fuerzas, mordió la mano de papá Cerdito, haciéndolo soltar el cuchillo por un instante. El enfrentamiento fue brutal. Mientras abuelo Cerdito recargaba su escopeta, papá Cerdito agarró el cuchillo y se abalanzó sobre él. Vi cómo le dio varias apuñaladas a abuelo Cerdito. La sangre manchó el suelo. Pero antes de caer, abuelo Cerdito apretó el gatillo de su escopeta. El disparo retumbó en la casa. La escopeta escupió su furia contra el estómago de papá Cerdito, quien se retorció de dolor, cayendo, gimiendo y tosiendo sangre. La vida se le escapaba poco a poco. Lloré por la muerte de mi padre, pero no me arrepiento de que abuelo Cerdito haya tomado la decisión de asesinarlo por el daño que me hizo. Me arrodillé junto a abuelo Cerdito. Sabía que su tiempo se acababa. Con su última fuerza, tomó mi mano y me miró a los ojos. Debes ser fuerte, George. Cuida de tu abuela. Y luego, cerró los ojos para siempre. El silencio volvió a llenar la casa. Todo había terminado. Pero yo nunca volvería a ser el mismo. George, tengo que decirte algo. Tu madre iba a tener un hijo. Pero no era de papá Cerdito.
Ahora ya ni siquiera sé si ellos realmente son mis hijos.